temas políticos. Por eso vamos a conversar con Leo Cubillos, presidente del Partido Radical. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Lo que Faltaba. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Hola Paola, hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación, con gusto aquí estamos escuchándolo y bueno, contestarle lo que ustedes necesiten. Primero, cuéntenos, creo que sabemos la respuesta nosotros, pero quizás no nuestros auditores. ¿Cómo y cuándo se entera Leonardo Cubillos de este nombramiento? Oye, si me permiten una licencia. Diga. Por favor. Quiero aprovechar estos minutos, justamente yo creo que ustedes lo han hecho constantemente en su cobertura informativa, de llamar a todos los chilenos y chilenas a colaborar, a ayudar a esta circunstancia muy difícil de desastre que se está dando en el sur del país. Hay muchos chilenos y chilenas que necesitan de la ayuda, hay un proceso que todavía está en control del incendio. Ustedes, como todos los medios de comunicación, han sido muy sensibles respecto al llamado, han sido muy respetuosos también de la situación que se ha dado allá en el sur, y a veces estas cosas muy políticas no le incumben mucho a la gente, pero creo que no hay que perder eso de vista, que primero es la necesidad de los chilenos y chilenas, y por eso quiero sumarme al llamado que también han hecho ustedes para poder colaborar y ayudar. Uh-huh. Bueno, hecho esa prevención, ahora sí que vamos con lo del nombramiento, ¿verdad? Respecto a la pregunta, en lo personal, hubieron trascendidos de prensa, nunca imaginamos que se iba a producir esto, te lo digo de ser muy, muy sinceramente, o sea, siempre hemos pensado que cualquier persona puede tomar decisiones personales, pero cuando involucra o trata de involucrar con su decisión personal, forzar una decisión colectiva, eso es complejo. Entonces, nosotros pensábamos que, claro, así como ya ha pasado en otros gobiernos, como pasó en Piñera 1 con Jaime Rabinel, que acuérdense de usted que fue la ADC, sí, pero él renunció a la ADC, y otros también personeros, cada persona puede adoptar las decisiones que estime pertinentes en lo personal, en el ámbito de su independencia política. Pero cuando uno ingresa a un partido, desafortunadamente también tiene que cumplir, es como un contrato de adhesión, tú cumples y debes hacer cumplir lo que dicen nuestros estatutos o de cada organización. Bueno, nosotros no presumíamos que podía pasar eso, y si hubiese en algún momento esbozado esa circunstancia, nosotros pensábamos siempre de que él iba a tener el criterio político, además un político antiguo del partido, qué sé yo, con su trayectoria, es abogado además. Pensábamos que él iba a renunciar primero voluntariamente al partido, justamente en el marco de la reglamentación interna que tenemos nosotros y en los acuerdos que hemos adoptado desde el punto de vista electoral. Además, nosotros somos parte del gobierno del presidente Boric todavía, entonces sí, claro, se producen enredos, una dicotomía, se trata de tergiversar una realidad y confundir a la gente, que yo creo que le hace mal, no al presidente K, porque él puede decir a quién, él puede decidir elegir a quien estime pertinente en su gabinete, no a Jaime Campo en su persona individual, sino a la imagen del partido propiamente tal. El día de mañana la gente va a decir, oye, pero los radicales están aquí, están allá. Es como dice la historia, póngame donde haya. Hay algunos libros de historia que sí, claro, que donde haya. Pasó en algún momento, claro, donde haya. Nosotros, bueno, desafortunadamente quedamos muy sorprendidos cuando eso se suscitó. Yo lo presumí por trascendido de prensa para volver a la pregunta el día viernes. Le escribí a don Jaime Campo al número de teléfono que tengo, no tuve ninguna respuesta el fin de semana. Bueno, él estaba fuera de Chile, yo esperaba que el lunes a lo menos me hubiese contactado. Dado que no se suscitó aquello, yo me permití hablar con Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, y con don Claudio Alvarado, que va a ser el futuro ministro del Interior, no para manifestar nuestro rechazo, nuestra preocupación, porque ellos tienen plena facultad de hacer lo que estimen pertinente, sino más bien señalarles nuestra posición política. ¿Y qué respuesta obtuvo de Ruth Hurtado y del futuro ministro Alvarado? Sí, bueno, primero, ¿por qué es tan relevante mostrar la posición? Porque nosotros hemos decidido, en el marco del socialismo democrático, tener ser una oposición dialogante, de llegar a acuerdos, de buscar lo mejor para Chile. Creo que ya hemos tenido bastante de polarización y de obstrucción, tanto de la derecha como de la izquierda y de la centroizquierda, los gobiernos respectivos. Entonces creo que hay que dar un paso adelante y colocar las necesidades de los chilenos primero. Y estas circunstancias yo les manifesté a ellos que si no se producía primero una renuncia de Jaime Campos como afiliado,
claramente íbamos a sentir que esto no había otra interpretación que una agresión gratuita a la institucionalidad actual del Partido Radical de Chile por parte del presidente Kast. Desafortunadamente, bueno, Ruth Hurtado me dijo que comprendía las circunstancias, que me pidió que hablara con Claudio Alvarado. Claudio Alvarado también tomó conocimiento de los hechos y iba a ver lo que podía hacer, pero más tampoco se le podía pedir a ellos, pero sí quedamos tranquilos informándole a ellos nuestra posición. Leonardo, cuando ya supimos, cuando se hizo realidad esta circunstancia a las 20 horas del día de ayer, a las 22 horas, perdón, del día de ayer, bueno, a uno no le gusta estar pasando a los militantes del Tribunal Supremo, no es nuestra misión, nuestra afición, sino no es nuestra misión tampoco, pero nos vimos obligados claramente a hacer respetar los estatutos y eso fue ya materializado el día de ayer ante el Tribunal Supremo de nuestra orgánica. Leonardo, Jaime Campos ayer planteó que lo tiene sin cuidado lo que haga un partido, lo que haga puntualmente el Partido Radical, porque es un partido en extinción. ¿Qué sentido tiene, podríamos decir, desde lo político, pasar un militante al Tribunal Supremo de una colectividad que va a tener que reestructurarse? Usted también manifestaba su intención de, claro, comenzar de nuevo con el proceso del Partido Radical, pero desde el punto de vista administrativo, electoral, podríamos decir, ya no hay partido radical. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Porque al parecer al futuro ministro de Agricultura no, como que le resfala un poco esta advertencia. Bueno, como ustedes señalaron al inicio, con esa actitud bien especial de don Jaime Campos, es Jaime Campos siendo Jaime Campos. Él es abogado, entonces el Partido Radical hoy día está vigente. Está totalmente vigente, no ha sido notificado ninguna cancelación, eso se va a producir quizás en los próximos meses. Nosotros hemos evaluado algunas estrategias no solamente legislativas, jurídicas, sino también administrativas jurídicas, sino también judiciales, pero mientras existe el partido, una personalidad jurídica debe de seguir desempeñando las funciones con las cuales está vigente. O sea, hoy día, porque eventualmente es un hecho futuro pero cierto, pero que va a llegar una resolución en los próximos meses y dejar al partido de brazos caídos creo que es una irresponsabilidad. Y nosotros lo que hacemos es por responsabilidad. A mí lo que me corresponde como presidente es hacer cumplir las resoluciones colectivas de los órganos del partido y por lo tanto mientras yo esté en las funciones a lo menos y mientras esté vigente la colectividad, lo que me obliga, no es por gusto personal, vuelvo a insistir, lo que me obliga a la norma es justamente a realizar este tipo de circunstancias, porque si no, si nosotros consideramos que ya el partido se extinguió, entonces vámonos para la casa y nadie hace nada. Entonces, y en ese mismo sentido, el mismo argumento de don Jaime Campos se contradice, entonces ¿qué problema tiene con renunciar? Y eso es justamente cuando detrás de eso entonces hay una circunstancia política de dar un mensaje a la ciudadanía equívoco y por lo tanto no solamente su nominación, sino el hecho de que el partido está vigente todavía y sigue cumpliendo sus funciones. Nosotros seguimos yendo al comité político, nosotros tenemos la relación con los demás partidos en funcionamiento, seguimos también en la relación con la bancada. Ustedes me han visto en otras entrevistas que también hemos señalado que hemos decidido también dentro de todas estas alternativas ir a un marco de reinscripción porque creemos que el Partido Radical tiene un patrimonio importante político en el país. Hay 156 concejales, 13 alcaldes, 9 cores, un gobernador regional, 2 diputadas electas bajo nuestro paraguas. Una historia gigante además. Además, entonces, el problema más bien no es cuándo se termina el Partido Radical, sino nuestra posición, más que de Jaime Campos, es qué tenemos que corregir, rectificar, que esto fue claramente un hecho multifactorial el que llevó al partido a esta circunstancia, qué es lo que tenemos que corregir para reconectar nuevamente con la ciudadanía, sabiendo y relevando la importancia del Partido Radical en la historia de Chile. Leonardo, tengo 2 preguntas, pero quiero la primera despejar algo que quedó, me parece, sugerido por un comentario suyo a propósito de haber traído a colación esta frase, ¿no? Póngame donde haya o donde haiga, para decirlo como es la frase, ¿verdad? Cuando usted trae esta frase, que no es una frase muy feliz, ¿no? Porque habla más bien de... Y no la inventé yo, ¿eh? ¿Ah? Y no la inventé yo. No, lo tengo clarísimo que no la inventó usted. Pero cuando usted la trae a colación, lo que está sugiriendo es que el actual, recién nombrado, digamos, ministro Campos, acepta este nombramiento precisamente porque hay
digamos, porque dado que ya no va a haber, donde haya, digamos, ya no va a haber posibilidades de trabajo, si no quiere decirlo así, para los radicales en el próximo gobierno, entonces él se encontró un lugar de trabajo, entonces póngame donde haya, porque ahora ahí hay. ¿Tiene que ver con eso haber traído a colación esa frase? ¿O lo entendí mal? No, yo traje a colación esa frase con lo que significa históricamente, por lo que la ciudadanía y en la retina de la gente queda. Porque en definitiva el Partido Radical, si se quiere reinscribir, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente? Porque este hecho va a quedar. Yo no sé las motivaciones, él lo dijo que él se sentía orgulloso de que ha sido llamado por un presidente de la República a conformar un gobierno de unidad nacional. Es lo que dijo ayer en Jaime Campos. Así es. Es más o menos, no sé si lo estoy diciendo exactamente, pero el motivo de mi reflexión va mucho más allá de Jaime Campos, lo señalé. Es el hecho de qué le ofrecemos a la ciudadanía cuando vamos a una reinscripción, y si el día de mañana la ciudadanía nos va a evaluar también. Y estos hechos los va a recordar la ciudadanía. Si la ciudadanía hoy día, después del estallido social, está muy exigente, exige un estándar político muy alto. Y en definitiva, lo que nosotros tenemos que procurar es justamente de cambiar y torcer esas interpretaciones de la historia. Lo han dicho un montón de historiadores, por eso dije que la expresión no es mía, no la inventé yo, lo dije en los libros de historia. A partir justamente de una conducta que tuvo el Partido Radical en su momento. Entonces, aun cuando no se haya tenido eso, yo no voy a interpretar, ni soy exégeta de Jaime Campos, ni el presidente Kast, pero la gente lo va a interpretar así. Entonces, lo que tenemos que evitar es justamente eso y dar una muestra de seriedad, y eso es por el motivo por el cual, mientras el partido aún esté vigente, tenemos que mostrar que esta generación de nuevos dirigentes, aun cuando don Jaime Campos no los conozca, estamos formados bajo el elemento de la cohesión interna y de la coherencia externa. Y a partir de eso, justamente esta generación es la que trata de recordar el patrimonio del Partido Radical en el futuro. Pero es curioso, Leonardo, porque usted dice, y creo que con razón, que usted no es exégeta, no es intérprete de las decisiones que toma Jaime Campos. Sin embargo, se presume exégeta de cómo lo va a interpretar la ciudadanía. Usted dice, la ciudadanía lo va a interpretar al alero de esta frase que no es suya. Sin embargo, podría haber una interpretación alternativa, que es la misma que da el propio Campos, ¿no? Que dice que está orgulloso de estar en un gabinete de unidad, o eventualmente le propongo otra, dado que usted mismo habló al principio de que, sobre todo frente a emergencias como la que conversábamos al comienzo, ¿verdad? No hay que perder de vista la necesidad de los chilenos. Bueno, quizás la necesidad de los chilenos hoy día pasa por sobre la lógica partidaria y hace más sentido poner a los que sepan en aquello que saben. Podría ser esa también la interpretación, más acorde con justamente esta situación de emergencia. Una manera de uno poderse informar de lo que en parte está pensando la ciudadanía es justamente en las redes sociales. Ahora, no hay que hacerle caso a todo lo que dicen las redes sociales, siempre hemos dicho, pero queda una sensación justamente en ese sentido. Yo no le estoy diciendo aquello por gratuidad, o sea, tenemos que cuidar un patrimonio del partido. Ahora, vuelvo a insistir, las decisiones de Jaime Campos pueden ser muy loables, pero como ciudadano independiente, si yo no discuto eso, si él quiere formar parte del gobierno del presidente Kast, está bien, pero como ciudadano independiente y no arrastrar al partido por una decisión personal, en una eventual decisión colectiva que no se ha adoptado, que nunca se ha tomado, y que nuestras posturas, primero, todavía conformando parte del pacto de gobierno del presidente Boric, y segundo, nuestras decisiones electorales adoptadas por los órganos superiores del partido fueron otras. A eso es lo que yo me refiero respecto a las decisiones personales de cada uno. Ahora, Leonardo... Lo que tengo que precaver es que justamente los procesos históricos se repiten, y la gente lo que dice, y a nosotros nos duele, por supuesto, es que digan, los radicales nuevamente están en esta circunstancia. Claro. Y eso es justamente lo que a uno le duele como radical, como dirigente, y a mí como presidente, que además recibimos el partido en unas circunstancias bastante complejas y difíciles, que tratamos de sacarlo adelante desde el año 2021 a esta fecha, pero bueno, no nos fue bien. Ahora, el propio Jaime Campos ayer planteó que él no tiene ninguna intención de renunciar. ¿Usted le pediría al presidente Kast, considerando que quedan pocos días para el 11 de marzo, que le pidiera a Jaime Campos dejar la colectividad antes de ejercer como ministro de Agricultura? Es que debería haber sido al revés, pues yo, ¿por qué le tengo que pedir al presidente Kast el tipo de cosas? Pero ya no fue al revés. El presidente Kast, es que pasa por ahí, la política da señales. El presidente Kast sabía, y lo alertamos a través de don Claudio Alvarado, que don Jaime Campos estaba militando, y él quería dar una imagen de unidad nacional,
es que a lo menos le debe haber preguntado al Partido Radical, oye, ¿quieren ser parte de esto? No, pero eso es evidente, pero perdón, Leonardo, pero ¿cómo? No creo que tenga mucho sentido pretender que el presidente les pregunte a ustedes si quieren ser parte de esto, si es evidente que ustedes son parte de la próxima... Como le preguntó a los demás partidos que formaron parte de su coalición y alianza. Él les pidió nombre, él le dijo todo, y nosotros... Sí, pues, pero a los que fueron con él a la segunda vuelta, pues no a los de la coalición que están actualmente en el gobierno. Pero lo hizo. Pero por eso mismo, ese es el acto de contradicción que yo te digo. Entonces, yo no esperaría, nosotros no le vamos a pedir al presidente Caso, oye, pídele la renuncia a algún militante. Eso es un tema de fuero personal de cada militante cuando acepta y claramente tienen observancia los acuerdos, las definiciones y claramente la posición del partido o de una institución en algún momento determinado. Por lo tanto, no es obligación del presidente electo pedirle la renuncia a alguien o no, o que nosotros le digamos al presidente electo, oiga, pídele la renuncia, es una decisión de fuero personal de él. Y por lo tanto, por eso es que nosotros es que hemos requerido la presentación al Tribunal Supremo para que se pronuncie respecto a esta circunstancia relacionada a Jaime Campos. Leonardo, ahí hay un punto interesante porque el caso de Jaime Campos es probablemente el más grave para la colectividad, considerando que él va a ocupar un cargo en el próximo gobierno. Pero ya en noviembre había algunas señales de militantes o exmilitantes del Partido Radical que habían manifestado apoyo a la candidatura de José Antonio Kast. En su momento, Ricardo Navarrete, expresidente del partido, exsenador, Sergio Jiménez también y otros. En una carta al diario El Mercurio, ellos habían planteado que la candidatura de José Antonio Kast era la candidatura que había que apoyar. Entonces, primero, ¿qué pasa con este mundo quizás más relacionado, podríamos decir, con la vieja guardia del Partido Radical, que ya no se siente identificado con el proyecto que ustedes manifestaron, al menos en el marco del gobierno del presidente Gabriel Boric, y con ellos va a haber algún tipo de sanción o ya renunciaron al partido? ¿Cuál es la información que hay? La información que te puedo proporcionar es que nosotros, cuando salió ese apoyo expreso, incluso una foto de algunos de 12 personas del Partido Radical que se juntaron con José Antonio Kast, nosotros ya hicimos el requerimiento del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está tramitando esa causa, está pidiendo antecedentes, nosotros se lo hemos ido proporcionando, por lo tanto eso ya está en la instancia respectiva. En el caso de la carta de Jaime Campos, nosotros, recuerda usted, esa carta fue 4 días después de la derrota electoral, nosotros estábamos en un proceso de reflexión interna, tampoco consideramos en ese momento iniciar acciones de inmediato, producto que estábamos también en una situación compleja, pero dada esta reiteración de Jaime Campos ante esta circunstancia, claramente nos vimos obligados en ejercer esa acción. Y sobre el tema más de fondo, Leonardo, ¿qué es lo que pasa con estos sectores, podríamos decir, quizás más concertacionistas de ADN, más quizás de los gobiernos de Ricardo Lagos, de Patricio Elwin, de Eduardo Frei, que hoy no se sienten identificados con el proyecto de ustedes? Pero yo no lo llamaría de esa manera, si me permite la precisión, porque yo también fui concertacionista, fui parte del gobierno del presidente Lagos, de Bachelet 1, de Eduardo Frei, tuve cargos también en algunos de esos gobiernos, desempeñé funciones también como dirigente del partido en ese gobierno, por lo tanto, no porque formemos hoy día parte del gobierno del presidente Boric, uno no es concertacionista. Es más, recuerden ustedes que en su momento, cuando asumimos, ya estaba el partido dentro del gobierno del presidente Boric, yo cuando asumí como presidente estuvimos por el apruebo por reformar y concurrimos en 2 listas junto al PPD y a la Democracia Cristiana en la elección de consejeros constitucionales. Ahora, lo que pasa es que cuando uno da las luchas por dentro, o uno se va. Entonces, cuando hay personas que están en una posición tan diametralmente distinta, apartada, y no tuvieron ninguna capacidad tampoco de dialogar, ni de llegar a consensos, o al interior del partido sus posiciones tampoco, porque las decisiones son colectivas, los órganos correspondientes, no tuvieron eco, bueno, lo que uno hace o es quedarse callado o irse. Eso es natural porque uno no está obligado en una institución, pero sí es cuestionable el que una persona por no estar de acuerdo con el colectivo distorsione la imagen institucional y al final daña la imagen institucional. En la reflexión interna nuestra de qué es lo que nos pasó es justamente eso. O sea, nos faltó por décadas, esto es un proceso de deterioro por décadas luego de la recuperación de la democracia, de una forma de hacer política con falta de cohesión interna porque los liderazgos internos fueron asfixiados y fueron
eliminados, si se puede llamar así, en la gestión política del partido en directivas anteriores, pero además falta de coherencia externa porque no cuidamos tampoco la imagen institucional hacia afuera. Entonces la gente finalmente decía, yo leía en redes sociales para las campañas, no solamente en esta, sino en otras anteriores, decía, oye, pero si los radicales ya deberían estar muertos. Entonces hay un proceso que ahí lo supimos cuidar todos, y en definitiva es lo que queremos corregir en el futuro. Leonardo, se nos va acabando el tiempo, pero pasado ya el momento de los trascendidos, ¿no? Y pasado también el momento del golpe, cuando la noticia se hace oficial, y dejando de lado la figura de Jaime Campos, quisiera entender sobre la institucionalidad del partido, no usted como en lo personal, digamos, sino como presidente de esa colectividad. ¿Están enojados, ofuscados con el presidente electo? No, o sea, nosotros no... Se lo pregunto porque, perdón, Leonardo, se lo pregunto porque usted, ¿no? si lo leí bien, usted había dicho que consideraban que esto era una agresión política de parte de José Antonio Kast hacia la institucionalidad del partido, hacia la historia del partido, designando a esta persona de manera inconsulta. Por eso le pregunto si están ofuscados, resentidos. Es un hecho político que va a marcar quizá eventualmente la relación futura. Yo no te puedo decir, cuando uno está enojado corta relaciones, se va... No. Pero no le dije enojado, le dije ofuscado o resentido. Hay una circunstancia de sentimiento. Nosotros no lo analizamos objetivamente, interpretamos esto de esa manera. Vamos a ver cómo se va a ir dando la relación en el futuro. El problema no es con el presidente Kast, lo vuelvo a decir, porque él tiene el derecho de decidir, elegir a quien estime pertinente. El problema es respecto a Jaime Campos, que claramente uno esperaba que adoptara una decisión de ética política acorde al estándar y al requerimiento de los estatutos del partido. ¿Pero usted lo interpreta como una agresión política de parte de José Antonio Kast hacia la institucionalidad del Partido Radical, como dijo? Claro, pues porque, o sea, sí, y lo he dicho así, no tengo por qué reinterpretar aquello. Yo lo he dicho en algunos medios y lo dije también a Claudio Alvarado de esa manera, porque no cabe otra interpretación. Otra cosa es las acciones o las actitudes que podamos tener en el futuro, y eso va a depender de las decisiones colectivas. Yo no le puedo decir, no, el partido aquí ya no va a hablar más con el sector personal, no va a hablar con el... No, nosotros tomamos una decisión colectiva de ser una oposición constructiva, de una oposición dialogante, de una oposición democrática, y por lo tanto, este hecho, claro, que le pone un pelo en la sopa, y vamos a tener que ver colectivamente cómo se resuelve de manera participativa, cómo se resuelve esta circunstancia en el futuro en la relación, mientras exista el partido o mientras se reinscriba o realice ya la reinscripción con las nuevas autoridades que van a tener que definir cuál va a ser el lineamiento de la colectividad. Bueno, y también vamos a estar conversando sobre cómo se resuelve el tema del Tribunal Supremo. Le queremos por ahora agradecer su tiempo a Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la